Estados Unidos. Alerta para Estados Unidos. Esas imágenes de barcos hundidos con las que empezamos es lo que le podría pasar a los barcos y portaaviones estadounidenses. Irán ha dejado claro, muy claro, que no quiere cerrar el estrecho de Hormuz, pero que si Donald Trump asfixia al gobierno iraní, no dejándole vender petróleo, entonces el estrecho será cerrado. Irán insiste en que no quiere cerrarlo y que si lo cierra, la culpa de que haya violencia, de que el precio de la gasolina se vaya a las nubes y el petróleo se escasee, será únicamente de Donald Trump. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, el Pentágono está en alerta, Irán está preparado. اگر چنانچه قرار باشد که کسی تنگه هرمز را ناامن بکند حتما ما با او مواجه خواهیم شد و اگر قرار بشود که نفت ما از تنگه هرمز عبور نکنه حتما نفت دیگران هم از این تنگه عبور نخواهند کرد. این به معنی بستن تنگه هرمز نیست. ما قصد بستن تنگه هرمز رو نداریم مگر اینکه دشمنی دشمنان به حدی برسد که چاره‌ای جز این وجود نداشته باشه و در اون روز ما کاملا قادر بر این مسئله هستیم. El estrecho de Hormuz es un canal entre el mar de Omán y el Golfo Pérsico. Su parte más angosta es de 40 kilómetros. Pero ¿cómo Irán cerraría el estrecho de Hormuz? Tiene varias opciones. Lo puede hacer con barcos de alta velocidad, submarinos, buques de guerra, misiles de crucero antibuque, misiles balísticos, minas, drones. De hecho, hace unos días la inteligencia de Irán reveló estas imágenes. Es un dron iraní vigilando los barcos de Estados Unidos. El dron estuvo y capturó imágenes de la flota estadounidense en el Golfo Pérsico. Gas prices keep going up. AAA says the national average is now $2.85 a gallon. That's up 23 cents. El cierre del estrecho de Hormuz ahorcaría un tercio de todo el petróleo del mundo comercializado por mar, el precio de la gasolina a las nubes, y como consecuencia el mundo sufriría un desabastecimiento de su principal fuente de combustible. El grave problema es que Estados Unidos intentará abrir el estrecho de Hormuz y ahí se armaría la gran guerra. The world should know that America is committed to keeping sea lanes open, to keep transit of oil available for the entire world. That's the commitment we've had for decades. We continue to honor that commitment. En la región, Estados Unidos cuenta con portaaviones, cruceros y aviones de guerra. Y el gran problema para Estados Unidos es que Irán tiene listo misiles para hundir sus barcos. La prestigiada revista National Interest de Estados Unidos revela que Irán en los últimos años ha estado desarrollando misiles de corto y mediano alcance, especiales para hundir los barcos enemigos. De hecho, en sus maniobras navales, Irán se ha estado preparando y estudiando cómo hundir los barcos enemigos. Aquí vemos cómo Irán destruye una maqueta de gran escala de lo que podría ser un barco estadounidense. Pues ahí está la advertencia que le ha dejado clara el gobierno de Irán muchas veces y en los últimos días muchas veces en contraposición a lo que está diciendo Donald Trump. Muchas gracias a usted. Ya tuvimos que abrir un canal personal de Detrás de la Razón. Dele clic ahí porque, como usted sabe, YouTube censuró la libertad de este programa y de Hispan TV. Ya 3 veces, Google también. Así que únase a la libertad. Búsquenos por ahí. Gracias. Vamos a recibir a nuestros invitados. Tengo el placer, como siempre, de Nicola Hadwa. Muchísimas gracias allá en Chile, analista internacional,
que sabe mucho de todos estos temas, y José Luis Urosa, abogado y experto también en asuntos internacionales, que también sabe mucho de estas cosas. Gracias a los dos. Buenas noches aquí en Teherán. Les ruego un minuto para cada respuesta porque hay muchísimas cosas. Vamos a ir por partes y muy específicos con las preguntas. Primero hablemos exclusivamente, José Luis, contigo, de la capacidad militar. ¿Puede o no puede Irán cerrar el estrecho de Hormuz? Estados Unidos dice que no puede. Por favor. A corto plazo yo creo que sí. Tiene la capacidad estratégica ahora mismo con una serie de medios que habéis descrito perfectamente, que se han descrito en la presentación del programa, desde lanchas de abordaje rápido hasta submarinos, pasando por misiles balísticos. Yo creo que tiene la capacidad inmediata de poder hacerlo. Lo que pasa es que es un conflicto asimétrico y que a largo plazo yo creo que no podría mantener. De tal manera que el conflicto al final, a mí me parece que no es una amenaza de conflicto. Ahora mismo yo creo que no hay una amenaza de conflicto. En todo caso, lo que sí va a haber, yo creo que a corto plazo va a ser una escalada de la tensión, cada uno pues en defensa de los intereses correspondientes, pero desde luego sí tiene capacidad, yo creo, inicial e inmediata de generar mucho ruido y de cerrar el estrecho el propio Irak. De hecho, uno de los peores entornos que podrían plantearse en el cierre militar del estrecho sería la utilización de minas. El resto de las cuestiones son de enfrentamiento militar, son de capacidad logística, son de capacidad estratégica y de capacidad militar, y yo creo que estamos ante un conflicto en cierta medida asimétrica en cuanto a fuerzas de uno y otro lado. No obstante, yo creo que sí que tendría la capacidad de poder cerrar el estrecho, y el principal problema que podría plantearse si utiliza minas. Bien. Nicola, igual sobre el punto militar y de fuerza, ¿cómo haría Irán para cerrar el estrecho de Hormuz? ¿Qué acciones tomaría? ¿Pondría una valla, un muro o qué cosa? No, el caso concreto es que Estados Unidos tiene posibilidades militares, pero son limitadas producto de la distancia. Lo que va a ocurrir, Roberto, es que van a acudir en ayuda de Estados Unidos, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, que son países que, bueno, han traicionado a sus pueblos, han traicionado absolutamente todo, y no les daría absolutamente nada traicionar el mundo islámico. Por esa razón yo creo que la guerra en todo caso va a ser una guerra larga, no sería una guerra corta, y el mundo no está capacitado para sostener una guerra larga en términos, como muy bien lo describe nuestro contertulio, es que el precio de la gasolina, el precio de la energía se va a cuadruplicar su valor, y esto no lo puede sostener ninguna economía occidental, ni siquiera la propia norteamericana. Bien. A ver, José Luis, ahora hablemos del derecho. Si Estados Unidos le impide vender su petróleo, ¿Irán está o no está en su derecho de cerrar el estrecho de Hormuz? Yo es que el estrecho de Hormuz creo que no solo es una cuestión de Irán, sino es una cuestión regional. La situación además que tenemos en el estrecho de Hormuz es una situación geoestratégica con actores globales implicados. De hecho, China es uno de los principales proveedores de tecnología y financiación para el refinamiento en Irán, que ha sido tradicionalmente uno de los puntos flacos de esta materia en Irán. Es uno de los consumidores principales del petróleo iraní, pero de todas maneras yo creo que hay intereses regionales en la zona muy importantes, tanto de actores regionales que ha mencionado nuestro contertulio, como de actores de la zona, tanto Omán, Yemen, Emiratos, la propia Arabia Saudí, y por tanto no es una cuestión de derecho, es una cuestión de reacción, de realpolitik, de reacción probablemente a una situación que, como yo digo y como estamos hablando, obedece fundamentalmente a intereses geoestratégicos tanto regionales como globales. Los actores implicados son actores globales, hay actores implicados también regionales de carácter muy importante, y por tanto yo creo que es una estrategia en ambas partes de escalada de tensión para defender una posición propia en futuras negociaciones. Bien. Nicola, a ver, dice José Luis que es una cosa más de realpolitik, pero yo te pregunto, ¿Irán tiene derecho de cerrar el estrecho de Hormuz si ve que Estados Unidos lo está asfixiando? Bueno, primero, todos los países tienen derecho a 200 millas marítimas. El estrecho de Hormuz pertenece a Irán. Es una vía de comunicación, es una vía de abastecimiento de petróleo para el resto del mundo, pero son aguas territoriales de Irán. El único que no tiene derecho a estar allí, ni menos enviar una fuerza naval ahí, es Estados Unidos, que está a más de 15.000 kilómetros de distancia.
Ese es el único elemento que no tiene ningún derecho. Irán tiene todo el derecho del mundo para bloquear el estrecho de Hormuz si es víctima de una agresión de un enemigo artero como es Estados Unidos, que pretende, y todos lo sabemos, seguir robándole el petróleo a los países árabes. Oye, Nicola, pero ahí vimos a Mike Pompeo que dice que su misión es en todo el mundo pues estar vigilando pues para que haya libre tránsito. Mira, Mike Pompeo tiene tremendos problemas en la cabeza. Piensa tú que dijo que Donald Trump era enviado de Dios. Lo que diga Mike Pompeo no tiene mayor valor, son bravatas que las hace y la acostumbra hacer en todo el mundo. Ellos saben perfectamente bien que intentar dominar Irán significa una guerra con China. Irán es el principal abastecedor en este momento. China no se va a dejar ahogar sin energía. Rusia va a intervenir en apoyo de Irán porque va más allá del estrecho de Hormuz. Aquí está el dominio del Medio Oriente, que Estados Unidos lo está perdiendo. La entidad sionista, el Estado de Israel, es la que empuja a Estados Unidos a este tipo de actividad irresponsable, porque el Estado de Israel tiene como su puño de hierro a Estados Unidos. Bien. Pero desde el punto de vista de la lógica, a Estados Unidos no le conviene un enfrentamiento con Irán. A ver, José Luis, ya tocó China, Nicola. China, ¿para dónde de qué lado se pondría? Porque le compra, por el estrecho de Hormuz hay que recordar que pasan casi 19 millones de barriles diarios de petróleo, es algo verdaderamente increíble, ¿no? Es muchísima cantidad, pero China le compra mucho más petróleo a los países árabes que al propio Irán. Entonces, si se cierra el estrecho de Hormuz, pues China se ahogaría, se quedaría sin energía y a China no le conviene. Por supuesto que trataría de impedir que se cierre el estrecho de Hormuz, pero ¿por qué lado? ¿Tratando de pelear con Estados Unidos o defendiendo a Irán? No, yo comparto el análisis estratégico que hace nuestro contertulio en Chile, dado que efectivamente los dos actores fundamentales de la política mundial, Rusia y China, yo creo que acudirían en defensa de Irán. Vamos a ver, la consideración ahora mismo de Estados Unidos respecto a Irán es que es un enemigo, mientras que China lo considera como un actor estratégico y primordial en la zona. El bloqueo del estrecho de Hormuz evidentemente plantearía problemas gravísimos a la economía no solo de la zona sino mundial a corto plazo. No obstante, podría haber vías alternativas, no a corto plazo desde luego, a través de los oleoductos de la zona, pero desde luego sería una cuestión de muy largo plazo. Yo creo que la guerra no conviene a nadie, yo creo que la guerra no conviene ni a Estados Unidos ni a Irán. Yo creo que el bloqueo del estrecho afecta a intereses de terceros países que se verían implicados en un conflicto queriéndolo sin quererlo, y a mí me parece que lo que hay ahora mismo, como he dicho desde el principio, es una escalada de la tensión en función de la defensa de los intereses tanto económicos como nacionales y estratégicos de los actores en la zona. Yo creo que en ningún caso va a producirse o puede producirse un conflicto y que es simplemente una defensa de tierra conquistada para después poder llegar a negociar. No obstante, las consecuencias del cierre del estrecho de Hormuz serían de un carácter irreparable, no solo ¿qué van para a la negociar, economía de los José países Luis? de la zona, sino para la propia economía mundial. ¿Qué van a negociar si en el acuerdo nuclear se negoció todo? Ha ocurrido ya en otras ocasiones. Ya, pero bueno, precisamente por eso, y desde 2015 estamos arrastrando esta subida de la tensión entre Irán y Estados Unidos. Yo creo que a la larga la diplomacia se impondrá y la negociación se impondrá, pero como se ha impuesto en otras muchas ocasiones y crisis, recordemos 2012, el estrecho de Hormuz no es una fuente de conflicto solo en la actualidad, lo ha sido a lo largo de toda la historia. Bien. Nicola, a ver, me gustaría a mí que me hicieras un poquito el análisis profundo de lo que va a pasar a partir del 2 de mayo. Como tú sabes, Donald Trump ya prohibió que todo el mundo le compre petróleo a Irán. Irán ha reaccionado y ha dicho, por eso es que estamos haciendo este programa, que cerraría entonces el estrecho de Hormuz. Me imagino que Irán y la inteligencia de Irán pues está alerta y por eso está contestando con esto, porque efectivamente sí hay amenaza, como lo han dicho las autoridades, que sí hay amenaza y que las sanciones sí están haciendo efecto, pero que no van a doblegar a los iraníes. ¿Qué va a pasar?
Nicola. Sí le van a cerrar el grifo a Irán, no le van a dejar vender el petróleo. Hay muchas empresas que tienen miedo de comprar petróleo iraní. ¿Qué va a pasar? Porque entonces, si sí funciona, sí cierran el estrecho de Hormuz. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿qué pasaría si le hunden un barco a Estados Unidos? Sí se armaría la grande, ¿no, Nicole? Claro, efectivamente, Roberto, Irán no se va a quedar de brazos cruzados. Eso es una realidad. Yo comparto el criterio de nuestro amigo en el sentido de que aquí hay una escalada de tensiones, es un pulso, porque Estados Unidos, por indicación de Israel, lo que busca es someter a Irán y obligarlo a separarse del frente a la resistencia, que no lo va a hacer. No existe temor de Irán. Yo creo que más que nada las economías occidentales son las que están atemorizadas, principalmente los europeos, porque Europa no está capacitada tampoco para subir un tercio o el 50% o el 100%, que sería lo más probable, del valor de la energía. Por lo tanto, yo creo que aquí, en la eventualidad de la locura de Donald Trump, que es una persona absolutamente impredecible, es un tipo que no tiene estabilidad emocional, si decidiera llevar la guerra a Irán, en primer lugar sería una guerra muy larga. No existe un país que domina a Irán en este momento, no hay ninguno. Va a haber una guerra larguísima, una resistencia larga, que eso no se lo pueden permitir los países occidentales, de mantener una guerra prolongada con un alza del precio del petróleo y la energía que no están tampoco capacitados para sostenerla. De hecho, ya está subiendo la gasolina, Nicola. Ha estado subiendo la gasolina y el petróleo. Sí, pero no a los niveles que sería en caso de una guerra, Roberto. Sería al doble del valor y algo más. Claro. Lo que va a ocurrir aquí es que los países occidentales van a presionar a Estados Unidos para que termine de una vez por todas con su irresponsabilidad, con su arrogancia, su prepotencia, porque todo el mundo tiene claro que quien inició esto fue Estados Unidos, no es Irán. Bien. Es Estados Unidos que busca el conflicto. Sí, decía de los precios de la gasolina y del petróleo, que de hecho son un 40% de enero para acá, algo que no se había visto en el año pasado, pero que refuerza esto tu explicación, Nicola, porque solo por el temor de que haya una guerra, los precios están yendo para arriba. Imagínate si se desata la guerra. José Luis, yo quisiera preguntarte, a lo mejor estamos criticando, por ejemplo, Nicola critica a Donald Trump, dice que está mal de la cabeza, porque no sabemos lo que hace, pero aquí quiero preguntarte algo, José Luis. Hay artículos en la prensa de Estados Unidos que ponen en la mesa que probablemente sea eso lo que busca el equipo de Donald Trump y Trump mismo, una guerra por muchos motivos. Escucha, impulsar más la economía de Estados Unidos, desviar la atención en las elecciones de problemas internos, quedar como el macho que manda en el mundo, golpear los intentos de China y Rusia por establecer una nueva moneda diferente al dólar, ahorcar a China con precios altos del petróleo. La guerra parece entonces así ser una opción perfecta para Donald Trump, ¿no crees, José Luis? Yo creo que no, porque al final cualquier guerra es un desastre y al final sí, pero incluso aquellos que la promueven o pueden promoverla o en los enfrentamientos, lo hemos visto en Irak, lo hemos visto en Siria. Los conflictos muchas veces se enquistan y los resultados no solo no son los esperados para las partes, sino que son mucho peores. Yo creo que es un problema fundamental, ya digo, de escalada de tensión. El estrecho, por el estrecho pasa un tercio del petróleo mundial, 19 millones de barriles. Es una vía fundamental de salida, no solo para Irán, sino para los restos de los países que conforman la ribera del estrecho, y a mí me parece que en una estrategia de guerra sale perdiendo todo el mundo. Cosa distinta es que efectivamente lo que hay, como decía, hay un conjunto de intereses mundiales, geoestratégicos y regionales, económicos de un carácter muy importante, y yo creo que ninguna de las partes puede entrar en un conflicto de larga duración. Lo que decía nuestro contertulio respecto a la subida de los precios del petróleo, hemos visto esa situación en muchas ocasiones en la economía mundial, y la economía mundial no solo ha resistido, sino que después ha salido fortalecida. Nosotros hemos visto cómo se han incrementado los precios del barril al doble en determinadas crisis y en determinados momentos puntuales, y con la acción muchas veces de la OPEP en cuanto a la liberalización o la retención de la producción de crudo,
y a mí me parece que en ese sentido Estados Unidos ahora mismo con el fracking ha resuelto absolutamente los problemas energéticos, ha resuelto completamente los problemas de coste económico en esa materia, y los intereses yo creo que son más bien geoestratégicos, que sí van por la defensa de los aliados en la zona, más que por otra cosa. El estrecho de Hormuz es una vía estratégica. No me estás dando la razón para el crudo José iraní, Luis. Lo es para el crudo del resto de los países de la zona. Pero José Luis, no estarías dando la razón a esa tesis loquísima, despiadada, pero posiblemente real, porque si cierran el estrecho de Hormuz, entonces pues queda libre el mercado para el gas de esquisto de Estados Unidos, que está sobreproduciendo y superando las expectativas. Se va a posicionar como el número 1, más arriba de Arabia Saudí y de Rusia. Entonces el mercado pero venga Roberto, para Estados Unidos. No llega a cubrir en ningún caso las expectativas de producción y necesidad mundial. Vamos a ver, el hecho de que el fracking y la producción de petróleo estadounidense ahora mismo esté en los niveles que está y el que haya recuperado un papel geoestratégico mundial en esa materia, no quiere decir que ahora mismo pueda sustituir la producción de petróleo por fracking en Estados Unidos a la producción de los países de la zona. Estamos hablando de posiblemente los principales productores de petróleo. En ningún caso podría sustituirlo. Y hay un daño colateral que se generaría en todos los intereses económicos, en toda la situación de Oriente Medio. Yo creo que la guerra no conviene a nadie, yo creo que la guerra no se busca, sí se busca, yo creo, una escalada de la tensión, y hay por las partes estrategias completamente diferentes. Es un conflicto asimétrico, por otra parte, como ya he dicho, al ser un conflicto asimétrico, cada parte explota evidentemente la posición de fortaleza que tiene. Irán ahora mismo está explotando de manera, yo creo que brillante, diplomáticamente, el hecho de la victimización y el recurso al nacionalismo. No le queda otra. No le queda otra en la escalada de tensión que tienen. Ahora mismo yo creo que las posiciones irán suavizando con el transcurso del tiempo y se podrá llegar a acuerdos razonables. Déjame ir con Nicola. A ver, Nicola, José Luis dice que, bueno, pues como todos pensamos, la guerra no conviene a nadie, deja resultados desastrosos, pero hemos visto en la historia que a Estados Unidos no le importa y ha sido irresponsable. Ahí está Irak, ahí está Libia, ahí está Afganistán y muchas otras más guerras. Por ahí primero. Y segundo, imagínate que estamos jugando un partido de fútbol, entonces pues el equipo contrario va ganando, es decir, Rusia y China están ganando en cuanto al terreno del dólar. Entonces pues en lugar de meterles gol porque no podemos, pues ponemos una bomba y destruimos el estadio. Claro que el resultado va a ser peor para todos y va a perder todo mundo. Sin embargo, en ese caos, el más fuerte va a quedar un poquito más fuerte que los otros. ¿No crees que eso esté haciendo Donald Trump y a eso le esté apostando? No importa la guerra, no importa la vida, pero como China y Rusia están avanzando en el campo del dólar, al desorganizar todo el planeta, pues eso frenaría por lo menos temporalmente los avances de otra moneda. Por favor, Nicola. Mira, tú has definido muy bien con el ejemplo que has dado la situación que se estaría produciendo. Yo le quiero recordar a nuestro contertulio que durante la guerra del 73, la guerra de octubre, cuando terminó esa guerra, los países árabes decidieron restar el 50% de la producción del petróleo. Europa no lo pudo sostener. Francia, Reino Unido, Alemania, Holanda y varios países tuvieron que reducir la jornada laboral a la mitad, porque no podían producir. Ahora, el tema, si bien es cierto, hay algunas variaciones con respecto a la organización de la economía a nivel mundial, no es menos cierto que Estados Unidos, como tú bien lo refieres, Roberto, pero es un responsable consciente. El caso de existir una crisis de petróleo, ellos son grandes productores de petróleo también, afectaría a sus competidores, y es una manera que tiene Estados Unidos de recuperar mercado, que los europeos lo van a pensar dos veces antes de apoyarlo. Y por otro lado, el caso de la moneda que tú planteas también, es cierto, la moneda, por ejemplo, el petroyuan, ha estado ganando terreno en forma importante. El dólar, sobre todo el tema de los dólares peregrinos, que sabemos todo el mundo que no tiene respaldo, va en picada. Por eso es que yo digo que Estados Unidos en este momento es una bestia herida que está dando zarpazos de ciego, pero estos zarpazos van a afectar a Europa
y Europa va a perder competitividad frente a Estados Unidos y la competencia va a favorecer a China. Por lo tanto, China también podría estar frotándose las manos de los errores geoestratégicos que comete Donald Trump, porque no es un estadista y no sabe lo que hace más allá de lo que le diga su yerno encargado de Israel. Nicola, gracias, un abrazo, se nos fue como siempre rapidísimo el tiempo porque ustedes pues nos explican perfectamente. José Luis, un abrazo, gracias, un placer por tenerlos aquí en el programa, buenas noches. El mundo está en peligro no solo de una guerra mundial, sino de una crisis, como usted ya lo escuchó, de energía total e indudable, de crisis también económica terrible, porque pues, si pasa esto, pues los precios ya se saben. Irán es el objetivo de Donald Trump. Quitar al gobierno, cambiarlo, derrocarlo, pero no solo en Medio Oriente, también en Venezuela. El mismo objetivo de Donald Trump, derrocar a Nicolás Maduro. El asunto es que no solo es político ni militar, sino que el petróleo, el precio del petróleo y quien lo controle, afecta a todos los países y lo peor, todos los precios de las cosas y alimentos y con ello a todas las familias del mundo. Ese es el grave problema. Mañana aquí Venezuela a punto de una guerra entre las potencias. Buenas noches.